Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, agradeceros vuestra asistencia a este webinar. Espero que os encontréis todos bien. Y sin más, os voy a dar paso a José Luis Jiménez, que es consultor de seguridad y gobierno TIC en Nunchis, y es la persona encargada de presentar este webinar junto a Juan Antonio Márquez. José Luis, cuando quieras. Hola, buenos días. Bueno, gracias, agradeceros a todos la asistencia al webinar. Hoy lo que vamos a ver es un poco en base a las amenazas que hemos sufrido o estamos sufriendo. Deciros que en los últimos meses, desde el confinamiento, bueno, pues hemos tenido bastantes incidencias en el CiberSOC. La mayoría han sido ataques por ransomware, tanto empresas privadas como organismos públicos, incluso entornos sanitarios. Hemos tenido bastantes incidencias. La mayoría, os decía, por ransomware. Ransomware en servidores que han venido pidiendo una media de rescate de unos 8.000 euros por servidor cifrado. Y cuando hacíamos este tipo de intervenciones y veíamos qué es lo que podía haber pasado, dónde estaban los agujeros de seguridad, dónde estaban las vulnerabilidades, y parcheábamos o tapábamos esos agujeros, lo siguiente que nos preguntaba el cliente: oye, y me he oído hablar de los ciberseguros, ¿y qué me podría cubrir esto? ¿Me podría cubrir el pago del rescate? ¿Qué cláusulas tienen? ¿Cómo se dimensiona la cuota? Etcétera. Ante estas situaciones, bueno, pues hemos llegado a un acuerdo con Broker, donde ellos tienen una experiencia amplia en ciberriesgos. Ellos son corredores, muchas veces no te aplica cualquier tipo de compañía ni cualquier tipo de póliza, o las pólizas que dicen que cubren ciertos ciberriesgos, luego al final los cubren solamente si tienes una situación en concreto, etcétera. Un poco, bueno, pues Juan Antonio, que es encargado del área de ciberriesgos dentro de Coinbroker, nos va a explicar, bueno, la situación en que se encuentran y cómo trabajan a la hora de gestionar estas pólizas de ciberriesgos. Si te parece, Juan Antonio, inicias la presentación. Muy bien, buenos días, gracias José Luis. Gracias a todos los que asistís a este webinar. Como ha dicho José Luis, pues soy Juan Antonio Márquez, me encargo del departamento de ciberriesgos de Coinbroker. Vamos a intentar transmitir en este tiempo que tenemos el máximo de información de la forma más asequible y sencilla posible sobre cómo puede este tipo de seguros colaborar a proteger a las empresas en esta diversidad de riesgos que supone los ataques informáticos. Entonces, para empezar y ponernos un poco en situación, he recogido algunos recortes, informaciones en distintas publicaciones especializadas en seguridad que nos sirven para darnos una idea de cómo está evolucionando, cómo se encuentra ahora mismo el problema de los ciberriesgos, los ciberataques. Esta noticia, para mí, la importancia que tiene es la de dejar caer un mito. Es decir, las películas, el cine nos transmiten una imagen de los ciberdelincuentes pues como una idea romántica de que es un individuo marginal, antisocial, que está metido en una habitación y desde allí se dedica a hacer ataques. No. La ciberdelincuencia es una industria con una potencia impresionante. De hecho, pues el dato de que mueva tanto dinero como la pornografía y el tráfico de drogas en Internet pues nos pueden hacer una idea de su dimensión. Y realmente pues está ahí pues porque cometer este tipo de delitos es fácil. Es decir, hay una desprotección muy generalizada en lo que son los objetivos de los ciberdelincuentes, que son los particulares y las pequeñas y medianas empresas, y entonces les resulta muy fácil realizar ataques y les resulta muy fácil salir impune. Respecto a los daños que ocasionan los ciberataques, pues la verdad es que hay estimaciones porque
tener los datos reales al 100% es difícil. Aquí tenemos una noticia donde habla de 6 billones de dólares como estimación para el año 2021. Veremos que hay otras estimaciones completamente diferentes. También es importante tener en cuenta que la ciberdelincuencia normalmente se organiza por campañas. Esta Will Pressure es una campaña que amenaza al sector industrial, que lo que pretende es paralizar los procesos industriales en aquellas empresas que están con un nivel alto de digitalización en cuanto a sus procesos y, por lo tanto, pues, que pueden quedar comprometidas de forma muy grave ante un ataque. Panda Security nos informa de que el 71% de los ataques tienen como objetivo las pymes, precisamente por lo que comento. Es decir, pequeñas y medianas empresas tienen menor conciencia del riesgo, en muchos casos piensan que solamente se ataca a las grandes empresas y a las grandes compañías, quizás porque también eso es lo que más trasciende a los medios de comunicación, pero lo cierto es que todos los días se están produciendo ataques a pequeñas y medianas empresas. Otro dato muy significativo es el incremento de los ciberataques. Se ha ido produciendo un incremento a cifras impresionantes, 300, 350%, cada vez los incrementos son mayores. En esta información, que es de un informe de Google, pues, por ejemplo, se estima las pérdidas en el 0,8% del PIB mundial, que son unos 74 billones de euros. No es fácil acertar, me imagino, con las cifras, pero en cualquier caso hablamos de cantidades pues tremendamente importantes. En España sabemos que el tejido empresarial está compuesto casi al 99% por pymes y la mayoría de ellas no se consideran como objeto atractivo para los ciberataques, como comentaba antes. Consecuencia de que no se consideren objetivos es que no, en su gran mayoría, pues no se protegen para esos riesgos. Otro de los datos significativos de cómo está evolucionando el problema de ciberseguridad es que se estima que en Europa se van a necesitar unos 350.000 profesionales del sector de la ciberseguridad en los próximos años. Esto nos puede hacer darnos cuenta o tener en cuenta cómo está evolucionando y hasta qué punto la ciberseguridad va a ser un elemento central en todos los temas que afectan a la empresa. Como ya he comentado antes, el 70% de los ataques se dirigen actualmente a las pymes. En España se registraron en 2018 más de 100.000 incidentes y en 2019 y 2020 pues esas cifras han seguido incrementándose. Sin embargo, la cultura de ciberseguridad, pues por el hecho quizá de que muchos ataques no trascienden, porque lógicamente las empresas pues tampoco es de su gusto el que se conozca que han sufrido un ataque, pues la cultura de seguridad en las pymes todavía está muy poco extendida y es una cultura más bien reactiva, es decir, cuando se ha producido un ataque es cuando entonces se le ven las orejas al lobo y se empiezan a buscar soluciones. Este dato nos da una idea de lo que acabo de comentar. Un 14% de los usuarios apenas actualiza sus contraseñas y solamente un 21% hace copia de seguridad. No hay una cultura y unas prácticas adecuadas para mantener una seguridad con unos estándares mínimamente razonables. Curiosamente, solo 1 de cada 10 usuarios se manifiesta seguro en Internet, pero solamente 1 de cada 4 tiene un antivirus de pago en su dispositivo. Es decir, empezamos a tener una cierta conciencia de que la red no es segura y de que nos tenemos que proteger, pero en el día a día todavía eso no se plasma en unas prácticas en consonancia con esa percepción. Me llama la atención esta cita del director de Prosegur Seguridad, que dice que en el futuro se espera la llegada de nuevos ciberhuracanes. Cualquier organización debe asumir que va a ser atacada, siendo la única duda en qué momento se producirá dicho ataque. El término ciberhuracán hace referencia a que normalmente no se produce un solo ataque, sino que este tipo de delincuentes realizan ataques consecutivos de distinto tipo para intentar que alguno de ellos consiga penetrar la protección de la empresa.
Esta cita del director del FBI también es muy significativa y creo que se ha repetido ya incluso en medios de comunicación a nivel nacional. Otra cosa importante a destacar es la profesionalización del delincuente, es decir, hay todo tipo de delincuentes y están especializados. Los hay que se dedican al robo de propiedad intelectual, hay otros que se dedican a ataques de ransomware, pero nos estamos encontrando, estamos luchando frente a verdaderos especialistas que conocen muy bien su trabajo y saben cómo hacerlo. Hay otro tema importante a tener en cuenta y es que el ataque, cuando se produce, se puede repetir en el tiempo. Incluso puede dar lugar a que no se produzca una limpieza del sistema atacado y que el virus se mantenga dentro y que pueda volver a haber compromisos de seguridad más adelante. Por eso esta cita de que es como el rayo, que no es como el rayo, sino que puede suceder una y otra vez, es importante tenerla en cuenta también. En la situación en la que hemos estado hasta hace poco y que en cierta medida se prolonga en las empresas, pues lógicamente ha tenido un impacto especial el tema de la seguridad. El teletrabajo ha llevado a que en muchos casos, deprisa y corriendo, pues las empresas tuvieran que habilitar a sus trabajadores para continuar trabajando en casa y eso ha impedido que se tomaran en muchos casos todas las medidas de seguridad necesarias. Y por lo tanto, pues se han producido brechas de seguridad y se han producido ataques con gran intensidad y con gran frecuencia durante este tiempo. Muy bien, y ahora ya pasamos al tema de los ciberseguros como parte de la solución, porque estamos de acuerdo en que la prevención, la detección y la respuesta cuanto antes a este tipo de ataques es importante, pero cuando ya se ha producido el daño, cuando ya tenemos una intrusión que está ocasionando problemas a nuestra organización, a nuestra empresa, pues la pérdida la tenemos ahí y tenemos que ver qué opciones tenemos. Para eso están los ciberseguros. ¿Por qué contratar un ciberseguro? Bueno, pues yo propongo preguntarnos también otras preguntas. Por ejemplo, si nuestros sistemas fallan porque son hackeados, porque son destruidos, ¿podría la empresa seguir realizando sus transacciones comerciales y atendiendo sus pedidos? ¿Durante cuánto tiempo podría estar la empresa paralizada? ¿Cuánto se podría ocultar esta situación a los clientes y proveedores? Porque, lógicamente, esta repercusión se traslada inmediatamente a los clientes, se traslada a los proveedores, en modo de imposibilidad de hacer pago, en la imposibilidad también de servir pedidos y demás. Y eso, pues bueno, durante un día, 2, 3, se puede mantener de alguna forma aislado y controlado, pero si se prolonga el ataque, pues va a trascender y va a tener unas consecuencias también importantes. Pensemos, por ejemplo, qué ocurriría con la competencia si tuvieran conocimiento de que se ha producido un ataque, en qué forma nos podría perjudicar, qué podría hacer esa competencia con nosotros, qué imagen tendrían los clientes de la empresa si conocieran que está paralizada por un ciberataque. Todo esto son situaciones que se están produciendo cuando se da un ataque. Y luego, por supuesto, cuál es el coste económico. Es decir, cuánto va a costar realmente a la empresa todo este tipo de circunstancias. Cuando hablamos de otro tipo de seguros, pues lo vemos ya con normalidad. Es decir, cuando una empresa monta sus instalaciones, abre unos locales comerciales o bien instala una planta de fabricación, pues instala sus medidas de prevención contra incendio, contra robo y a pesar de tener todas estas medidas, pues lógicamente contrata un seguro. Esto es algo ya que nadie pone en duda, porque somos conscientes de que la seguridad al 100% pues no existe. Los siniestros ocurren a pesar de que pongamos todas las medidas para ello. Entonces debemos de contar con un respaldo para resarcirnos de las pérdidas. Pues para saber qué es lo que puede hacer un ciberseguro por una empresa, pues debemos de conocer qué tipo de daños causa un ciberataque. Quizá conozcamos a nivel coloquial, por informaciones que hemos podido conocer en los medios de comunicación, pues algún tipo de ataque, pero realmente
los daños y la diversidad de las consecuencias que tiene un ciberataque se extienden en muchísimos aspectos. Vamos a ver algunos de ellos. En primer lugar, uno de los eventos más significativos que se produce con un ciberataque es la interrupción del negocio, la paralización de la actividad, en la medida en que esta esté vinculada con el sistema informático. Si el sistema informático es inaccesible, pues si la empresa tiene sus procesos de producción automatizados, pues lógicamente se va a paralizar ese proceso de producción. Si no es el proceso de producción, pero es el trabajo en almacén, de facturación, de pedidos, pues lógicamente también se podrá haber comprometido este apartado de la actividad de la empresa. En cualquier caso, al final, si esto se prolonga en el tiempo, pues se produce una reducción de las ventas y, consiguientemente, una pérdida de beneficio, cuantificable económicamente, por supuesto. La consecuencia de esta prolongación en el tiempo de esta incapacidad para operar de forma normal, pues acaba trascendiendo. Y en un mundo en el que vivimos, en el que las redes sociales transmiten cualquier noticia a los 5 continentes de forma casi instantánea, pues podemos imaginar que en el momento que trascienda, pues prácticamente es conocido en todas partes, lo conocen nuestros clientes, lo conocen nuestros proveedores, lo conoce nuestra competencia, y el daño reputacional que puede ocasionar pues puede ser importante. Otro de los aspectos que se suele producir en determinados tipos de ataques es el robo de datos personales. Habremos oído hablar de ello porque se han producido algunos muy importantes en empresas de mucho nombre, como Facebook, como Sony, empresas que disponen de bases de datos amplísimas, con muchísima información de clientes, que pueden disponer incluso de datos económicos, como tarjetas de crédito, cuentas corrientes, etc. Entonces, bueno, las empresas que disponen de esos datos son responsables tanto de los datos de los clientes como los datos de los empleados, que en algunos casos también son datos sensibles porque pueden incluir datos personales de nivel 3, datos de salud, igualmente datos de pago, de tarjetas de crédito, cuentas, etc. Cualquier violación de estos datos personales implica procedimientos administrativos con la necesidad de comunicarlo a la Agencia Española de Protección de Datos, con obligaciones de notificación a todas las personas que se han visto implicadas en los ataques. Eso implica unos costes importantes. A veces hay que instalar call center para atender las reclamaciones de la gente que, conforme se va enterando de que han sido hackeados sus datos, pues quiere saber qué es lo que pasa, qué riesgo hay. Entonces, a veces hay que montar este tipo de servicios para atender a los clientes. Y luego, pues también hay otro tipo de datos que son sensibles para la empresa, como planes de negocio, estrategias de venta, campañas comerciales, etcétera, que también son muy difíciles de cuantificar económicamente, pero que son datos muy sensibles. Consecuentemente de lo que acabo de comentar, cuando se produce, por ejemplo, una fuga de datos, pues tenemos que ese expediente que se tramita en la Agencia Española de Protección de Datos puede llevar a unas sanciones económicas. De hecho, actualmente la normativa sobre protección de datos ha pasado a funcionar de forma diferente. Antes se ponían una serie de medidas que la empresa tenía que cumplir y, bueno, si había un ataque y se habían cumplido las medidas, pues normalmente las sanciones o eran pequeñas o no las había. Ahora lo que se dice es que la empresa tomará las medidas adecuadas para mantener los datos de forma segura. Claro, las medidas no se especifican. Cuando se produce el ataque, pues se va a la Agencia Española de Protección de Datos y entonces explícale a la Agencia de Protección de Datos que hayas tomado las medidas, pero que te han conseguido atacar y que te han comprometido esos datos. Pues realmente ahí la empresa lo tiene bastante peor. Otro de los daños o los secuestros, perdón, los ataques más conocidos es el secuestro informático, ransomware, que es el que ha hablado José Luis al principio, que a través de
técnicas de ingeniería social, a través de campañas de correo electrónico y demás, pues se consigue introducir un virus en los equipos de la empresa, y con esos virus se encripta el sistema informático de forma que no es accesible para la empresa. Por lo tanto, se paraliza completamente todo lo que dependa de ese sistema informático, y el delincuente pues pide un rescate a cambio. Ese rescate pues se hace normalmente en Bitcoin, y la cuantía pues varía dependiendo de la empresa, pues ellos saben perfectamente qué es lo que le pueden pedir a según qué empresa. Otra de las consecuencias importantes de un ataque son las demandas que va a recibir una empresa por responsabilidad. Es decir, podemos tener demandas desde el punto de vista de incumplimiento de pedidos que no se han podido servir y que puedan ocasionar un perjuicio a nuestros clientes y nos reclamen esas consecuencias económicas. Estamos hablando, por lo tanto, de una responsabilidad civil, pero no es una responsabilidad civil normal como la que tenemos en las pólizas de seguro habituales, sino que es una responsabilidad civil muy específica. Además de eso, normalmente un ciberataque origina muchos otros costes y gastos. Hemos de pensar que necesitaremos, en primer lugar, un informático forense experto en recuperación de datos para intentar salvar la información, restablecer los equipos y que vuelvan a estar operativos lo más rápidamente posible. Y además, pues también que sea capaz de identificar la amenaza y solucionarla dejando los equipos completamente limpios para evitar que se reproduzca. Vamos a necesitar asesoramiento legal, porque cualquier tema que implique protección de datos implicará procedimientos administrativos, y necesitaremos saber y tener de la mano un experto legal para que nos diga los pasos que hemos de seguir. Podemos tener un problema de imagen, un problema de reputación a nivel del mercado, entonces tendremos que gestionar eso. Pueden haber información que surja en las redes sociales y que nos esté perjudicando, incluso que sea falsa. Entonces necesitaremos un experto en gestión de crisis y en restitución de imagen para que pueda gestionar a través de las redes sociales y de los medios toda esa información, desmintiendo lo que sea falso y dando la información adecuada. Luego tenemos gastos de notificación y podemos tener otro tipo de gastos como los servicios de control de crédito y de seguimiento cuando se producen fugas de datos que afectan a medios de pago. El abanico de consecuencias de un ciberataque es amplísimo y sus consecuencias económicas son también muy amplias y de una intensidad bastante importante. Entonces ya entramos en la materia concreta de lo que un ciberseguro puede hacer por cubrir y por proteger este patrimonio empresarial que va a ser afectado por un ataque. Con lo que se refiere a los gastos de gestión de crisis, es lo primero a lo que nos vamos a enfrentar. Vamos a necesitar, como acabo de decir, forenses y expertos en informática, asesoramiento legal, gestión de crisis, de reputación, gastos de notificaciones. Los obsequios o cupones comerciales es una garantía que algunas compañías ofrecen. Pues, por ejemplo, imaginemos que tenemos una tienda online y que esa tienda online pues se han filtrado datos de los clientes y los clientes pues dejan de comprarnos. Pues una forma de volverlos a traer otra vez a nuestra tienda online pues puede ser el ofrecerles cupones de descuento o obsequios como un poco compensación por las molestias, por el haber sufrido ese ataque, y para que vuelvan de nuevo a contar con nosotros y a entrar en nuestra tienda y a recuperar la confianza. Podemos necesitar gastos de monitorización de medios de pago. En el caso de que se hayan comprometido datos de tarjetas de crédito, pues hay que hacer un seguimiento a esas tarjetas para comprobar que no se estén utilizando fraudulentamente, etc. Lo que he comentado antes, los gastos de call center, de notificaciones, etc. Todo este tipo de costes están incluidos en las pólizas de ciberriesgo, aunque sí que es importante decir que luego comentaré más adelante también que no hay dos pólizas de ciberriesgo. Respecto a los daños directos al patrimonio, las pólizas de seguro pueden cubrir la pérdida de beneficio, es decir, la indemnización precisamente por esta paralización que se ha producido en la empresa y que ha ocasionado un coste económico. Y con respecto a los ciberataques que ocasionan el secuestro del equipo, al ransomware,
Las pólizas cubren el abono del dinero del rescate y también el coste del consultor de extorsión cibernética, porque hemos de pensar que normalmente pues, el rescate se pide en criptomonedas, en Bitcoin o otras monedas de este tipo, entonces la mayoría de las empresas pues, no están familiarizadas con, ni siquiera saben la forma de conseguir Bitcoin, entonces hace falta una persona que sea la que negocie con los delincuentes, que intente conseguir en primer lugar que no haya que pagar rescate y si hay que pagarlo, pues que gestione el pago para que sea el menor posible. Las compañías normalmente pues, indemnizan tanto los honorarios de este experto como el coste del rescate. En algunas pólizas, no en todas, se da cobertura a algún tipo de delito cibernético. Claro, me pueden preguntar, ¿lo otro es que no es un delito? Pues sí, efectivamente, lo otro también es un delito, pero estamos hablando de un uso ilícito de los equipos y de los sistemas de la empresa para que le ocasionen unas pérdidas económicas, como por ejemplo puede ser el uso de los sistemas de telecomunicaciones o de los sistemas de voz por Internet. También puede ser que a consecuencia de una intrusión se hagan unas transferencias fraudulentas, pagos no autorizados, se pierda dinero que estaba en cuentas corrientes, en depósitos, etc. Este tipo de pérdidas económicas también son aseguradas en algunas pólizas. También se puede producir la pérdida del valor de mercancías. Se han dado siniestros en los que la manipulación informática lo que ha hecho ha sido que mercancías que se habían enviado a un destino se cambiaran a otro, de forma que en vez de llegar a los clientes que las habían solicitado, pues llegaban a otros sitios donde se extraviaban o se robaban, con lo cual pues también se ocasionaba una pérdida económica por esos pedidos. También se podría incluir ese tipo de pérdida económica. Con respecto a la protección de datos, que para las empresas que tengan este tipo de datos en sus sistemas informáticos, pues el riesgo es elevado. La cobertura de la póliza es bastante amplia. Se pueden cubrir los gastos tanto por las multas y las sanciones de la Agencia Española de Protección de Datos, los gastos de notificación, que pueden ser importantes si el número de registros también lo es. La creación, como he comentado antes, de un servicio de atención telefónica a los afectados para minimizar las demandas que se puedan producir. Y luego, pues lógicamente, todos los gastos de asesoramiento legal que conlleva el procedimiento administrativo que se pone en marcha para hacer una evaluación de los daños, para asesorar siempre al cliente frente a la Agencia de Protección de Datos y ver cuál es la estrategia más adecuada para conseguir que el expediente se resuelva de la forma más favorable para la empresa. Las reclamaciones y sanciones. Aquí estamos hablando no de sanciones administrativas, sino de reclamaciones de responsabilidad civil. A consecuencia de una fuga de datos pueden haber terceros perjudicados. Entonces, pues, imaginemos que hay empresas que guardan información sensible, por ejemplo, un despacho de abogados, un asesor fiscal. Imaginemos que se filtra información sensible de sus clientes, pues declaraciones de la renta, declaraciones de patrimonio, cualquier otra información, y el perjudicado pues emprenda acciones legales contra la empresa pues porque siente que se ha vulnerado su privacidad. También se puede producir daños y perjuicios por que se filtre actividad en los medios. Imaginemos que tenemos una página web y esa página web es hackeada y en ella se pone información injuriosa para ciertas personas, o bien información que atente contra la propiedad intelectual. En fin, podemos pensar miles de situaciones que se pueden dar. Cualquier tipo de demanda o reclamación por ese tipo de daños y perjuicios pues estaría amparada también por la póliza. Y es importante saber que puede ser que no seamos responsables, pero cualquier demanda va a implicar que nos tengamos que defender y para ello tendremos que nombrar un abogado y un procurador y vamos a incurrir en unos gastos. Pues esos gastos estarían cubiertos y luego en el caso de que hubiera una condena, pues lógicamente las indemnizaciones a pagar también. Hay otra situación que se puede producir y es cuando el ataque no lo recibimos en nuestra empresa, sino que lo recibe uno de nuestros proveedores de servicios.
Por ejemplo, podemos tener servidores alojados en la nube y que esta empresa nos preste servicio y que tengamos toda la gestión pues, de alguna forma subarrendada en este tipo de empresas y esa empresa sea la que sufra el ataque, con lo cual al final las consecuencias las vamos a sufrir nosotros, porque es como si el ataque lo hubiéramos recibido nosotros. En este caso, si se contrata esta cobertura, pues también podemos tener la protección de la póliza de seguro. Tendríamos los gastos de la primera respuesta, los honorarios de los expertos informáticos que fueran necesarios para gestionar este tipo de incidentes y buscar la forma de restablecer el servicio lo más rápidamente posible. Lógicamente, si hay una pérdida de datos, pues también todo lo que es la evaluación de los gastos que implicaría, la recuperación de los datos, la restitución, etcétera, y por último también la pérdida de beneficios que se ocasionará por la paralización del servicio por parte de nuestro proveedor. Esta cobertura no la dan todas las compañías, pero es una opción que está en alguna de ellas y son los daños ocasionados a los datos electrónicos, pero que no han sido por un ataque informático. Son daños que cubren costes, como puede ser la restauración de la información, la reinstalación del software y de alguna forma pues dejar los equipos informáticos de nuevo funcionando en las mejores condiciones. Cuando el origen es, por ejemplo, un incendio o una inundación o otro tipo de catástrofe natural, o cuando se ha producido por un ataque directo, un acto de vandalismo, o bien ha sido por una sobretensión eléctrica o por un sobrecalentamiento de los equipos. Entonces, ahí hay un daño a los equipos que no es por un ataque informático, pero que puede ser también objeto de cobertura. Por último, es importante saber qué es lo que hay que tener en cuenta a la hora de contratar un ciberseguro. El mercado de los seguros de ciberriesgo ahora mismo se caracteriza porque hay una gran diversidad de oferta, como prácticamente en casi todos los tipos de seguros, en automóviles, en hogar, en seguros de pyme, en responsabilidad civil, seguros de salud, tenemos una oferta amplísima. En ciberseguros también, pero sin embargo son pólizas muy nuevas en su mayoría, quitando unas pocas compañías que tienen una experiencia contrastada de muchos años y que son compañías en su mayoría extranjeras y que ahora se han establecido en España. La mayoría de las pólizas y la mayoría de las compañías llevan muy poco tiempo en el mercado. También hay una gran escasez de especialistas en este segmento. Podemos encontrar hoy en día en España pues, muchísimas corredurías que nos pueden contratar el seguro de responsabilidad civil, el seguro de incendios de la nave, pero en el tema de ciberriesgo realmente hay muy pocos especialistas. Las pólizas, al ser tan nuevas, son muy heterogéneas. Hay todo tipo de coberturas, todo tipo de límites, todo tipo de capitales, todo tipo de franquicias. Ni siquiera la terminología es la misma. Cuando una compañía dice que cubre el ransomware, pues unas están cubriendo unas cosas y otras están cubriendo esas y otras más, y algunas pues cubren ciertos gastos y otras pues esos gastos no los incluyen con franquicia, o unas tienen un límite y otras no lo tienen. Realmente el panorama es bastante complejo y heterogéneo. Luego tenemos compañías que seleccionan los riesgos de forma diferente. Hay compañías que contratan y aseguran unas actividades y otras pues no quieren verlas. Entonces pues también eso puede condicionarnos a la hora de buscar un seguro para nuestra empresa. Existen ya algunos seguros en masa, que son pólizas muy estandarizadas, muy básicas, que tienen un buen marketing, que se están empezando a ofrecer sobre todo pues, por grandes compañías, como puede ser compañía de telefónica o como puede ser algún banco, y que realmente pues, están muy lejos de adaptarse a lo que puede necesitar una empresa. Nuestra propuesta siempre es la de que el análisis, o sea, la contratación se debe hacer después de un análisis y un asesoramiento personalizado para las necesidades de cada cliente. Si ya estamos diciendo que hay diferencias importantes entre las coberturas de las distintas pólizas del mercado, pues también hay que tener claro que no es lo mismo
una actividad que otra. No es lo mismo, como digo, una empresa de alimentación que un despacho de abogados. Las necesidades son diferentes, el tipo de riesgo o el tipo de ataques que van a sufrir pues van a ser también muy distintos y van a necesitar unas coberturas muy diferentes. Tampoco es lo mismo que una empresa, por ejemplo, tenga automatizado todo el proceso de producción, porque sabemos que ahí el riesgo de paralización va a ser muy importante. Si solamente tiene informatizado lo que es el proceso de facturación y de pedidos, pues la incidencia va a ser menor. Entonces, todo este tipo de factores hay que tenerlos en cuenta. También si tiene venta online, si dispone de una página web, si recoge en la página web información de medios de pago como tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. Todo eso implica que necesitemos protegernos frente a unos riesgos, frente a otros y con unos capitales de mayor o menor importe. Nuestra propuesta, por lo tanto, para terminar, y nuestra recomendación a cualquier persona que nos esté escuchando y que tenga un negocio y que pueda interesarle contratar un seguro de ciberriesgo, es que en primer lugar haga ese análisis, que busque un experto para hacer un análisis de los riesgos que le afectan. Una vez que sepa los riesgos que le afectan, lo siguiente es hacer un análisis de las coberturas que necesita para cubrir esos riesgos de la mejor manera posible. Para ello tendremos que acudir a las compañías de seguros y buscar la que da mejor respuesta o las que dan mejor respuesta a ese tipo de necesidades que ya hemos detectado y que hemos identificado. Y a partir de ahí, pues nosotros elaboramos los proyectos de seguro que entendemos que mejor se van a adecuar a nuestros clientes y se los proponemos. Les damos las explicaciones oportunas, debatimos con ellos, podemos hacer rectificaciones y finalmente pues llegamos a un consenso sobre cuáles son las coberturas y la póliza que es más adecuada. Bien, pues con esto termino mi exposición. Coinbroker tenemos un departamento especializado en ciberriesgo porque entendemos que es un seguro que se necesita hoy y que en el futuro se va a necesitar pues, de forma, creemos que masiva. Entonces, llevamos ya varios años trabajando este tipo de seguros, conociendo el mercado, conociendo a las compañías y buscando la mejor forma de dar respuesta a los clientes. Muchas gracias y ahora ya, pues si hay alguna pregunta, estoy a su disposición para contestarla. Muchas gracias, Juan Antonio. A ver si hay alguna pregunta. De momento parece que no. No creo yo que esté todo tan claro. Lo has dejado todo muy claro. No soy tan buen expositor como para eso. Bueno, deciros que... Bueno, tenemos aquí una pregunta. Dice que pagar un rescate por ransomware no va en contra si tienes implantado compliance dentro de la empresa. Bueno, Bueno. A ver, el compliance es un protocolo que está estandarizado en la empresa y que lógicamente pues tiene sus componentes, pero al final la empresa se enfrenta a una situación en la que está paralizada su actividad y tiene que dar respuesta. La primera solución nunca va a ser la de pagar el rescate, pero al final, pues si no hay otra solución, entiendo que el rescate pues, tiene que ser el mal menor. Yo, por aportaros algo, nosotros llevamos empresas, tenemos varios monederos de Bitcoin. A veces, bueno, pues es necesaria una negociación con los hackers, por llamarlo de alguna manera. Quiero decir, hay ocasiones en que te cifran hasta las copias de seguridad, hasta copias de seguridad que tengas en el cloud, que tengas en la nube. Se han llegado a acuerdos, en nuestro caso no hemos tenido esa suerte, incluso dentro de esta pandemia, ciertos grupos de hackers cuando veían que el sector que había sido atacado ha sido sanitario o en concreto algún hospital,
incluso han enviado las claves de descifrado del ransomware. No es lo habitual, en esta pandemia ha ocurrido, ha salido incluso en prensa, pero ya os digo, en ocasiones la última vía, aunque no se aconseja realizar el pago, ha sido llegar a un acuerdo negociado y realizar un pago para que envíen las claves de descifrado, porque se veía afectada la empresa enormemente. Si tenéis alguna pregunta más, y si no, bueno, pues podemos dar nuestros datos. Sí que preguntan José Luis, Juan Antonio, a través del chat, estaban preguntando a Antonio. ¿Sí? Dice, si me atacan, ¿cómo procedo a saber qué seguro necesito? Si me atacan el seguro, ¿me pagaría los gastos de infraestructura destruidos? Supongo que la cobertura de la póliza, ¿no, Juan Antonio? Sí, bueno, claro, en primer lugar, como hemos dicho, depende de las coberturas de la póliza. Tampoco sé exactamente a qué se refiere esta persona con los gastos de infraestructura. No sé si queréis podemos habilitarle voz, si queréis en un momento y que os lo comente. Sí. Vale. Antonio, si quieres puedes activar tu micro o abrir micro y podrías preguntar directamente. Tienes la mano levantada, o sea que... Hola Juan Antonio, hola José Luis, muchas gracias. Perfecto. Mi pregunta, ¿me escucháis? Sí, se te oye, perfecto. Vale, mi pregunta es lo siguiente, si yo tengo contratado un seguro de ciberriesgo y recibo un ataque en el cual me destruye, imaginaros, discos duros o tengo que cambiar el servidor porque el sistema operativo me lo ha dejado destrozado y ya no puedo utilizarlo, ¿hay alguna póliza que se lo cubriría o no? Yo simplemente la infraestructura me encargo yo o el seguro me busca alguna empresa externa que me haga la peritación y me valore económicamente mi reparación, o es un poco la pregunta. Sí, vamos a ver. Normalmente la mayoría de las pólizas de seguro cuentan con un servicio de atención y primera respuesta. Es decir, para que el cliente tenga siempre la posibilidad de cuando ve que su sistema no funciona, realmente sabe qué es lo que pasa. Cuando ve que el sistema está paralizado, que no puede acceder, pues lógicamente se suele entrar en pánico, pero tampoco sabemos exactamente qué es lo que ha pasado. Entonces, las compañías tienen unos centros de atención 24 horas para que el cliente se pueda dirigir, entonces hablar con una persona que en función de la información que le dé, pues ya le va a ir dirigiendo y le va a ir facilitando los servicios que necesite. Lógicamente, si la empresa, por ejemplo, es un cliente de Nunsis y tiene contratado este tipo de servicios, pues lo más normal es que vaya a llamar directamente a Nunsis y Nunsis pues se ponga con ello. Los gastos y los costes y los honorarios, como hemos dicho, de todos estos trabajos de análisis, de recuperación de datos y demás, están cubiertos en la mayoría de las pólizas. Es una de las coberturas que en general sí que suelen tener todas las pólizas. Bueno, pues en principio no hay más preguntas. Luego enviaremos a todos los asistentes la presentación y los datos de contacto, tanto de Juan Antonio como míos, para si os surge cualquier duda poder aclararla. Perfecto.